Ahorita escuchábamos también en la escuela dominical una parte muy importante que mencionó el pastor, que no sé si usted la recuerda, yo la recuerdo, sobre decisiones. Dijo ahorita antes de terminar la clase, ¿verdad?, que debíamos tomar decisiones, ¿verdad? Y él mencionaba un ejemplo ahí de cómo a lo bueno le llaman malo y cómo hay cultura que nos engaña, pero debemos ser hijos de Dios que se levanten por Dios. Y ser hijos de Dios, hermanos, que sepan tomar decisiones. Y es lo que vengo a hablar en esta mañana. Hermano, levante la mano. ¿Quién tomó la decisión de venir a la casa de Dios en esta mañana? Levante la mano, bien alto, hermano. Hay algunos hermanos que no levantaron la mano. Yo creo que los trajeron a fuerzas. ¿Sí? Porque cada momento, hermano, de nuestras vidas estamos tomando decisiones. Hermanos, ahorita, ¿verdad?, escuchaba esto y dije, qué tremendo lo que estoy escuchando, porque nos damos cuenta, hermano, que constantemente, en cada momento estamos tomando decisiones. Hermano, y es lo que yo le quiero hablar en esta mañana. Hermano, hay decisiones, ¿verdad?, que son buenas ante los ojos de Dios y hay decisiones que son malas ante los ojos de Dios. Hermano, hay decisiones, ¿verdad?, que glorifican a Dios, pero hay decisiones que manchan el nombre de Cristo. Hay decisiones que a Dios le agradan, pero también hay decisiones que a Dios no le agradan. Hay decisiones, hermanos, que benefician a otros, pero hay decisiones que perjudican a otros. Hay decisiones, hermanos, que pueden ser de bendición a nuestras vidas, pero también podemos tomar decisiones que traigan maldición a nuestra vida. Y ahorita escuchábamos, ¿verdad?, en la escuela dominical sobre esto. En la historia de Lot, hermanos, vemos algo similar, porque vemos una persona que toma una decisión sin consultar a Dios, ¿sí? Y es lo que quiero llamar a su atención. Si yo tuviera que decirle, hermano, en pocas palabras, ¿qué es lo que Dios quiere decir en el capítulo 13 de Génesis? A mí en lo personal me ha hablado esto. Considérame en tus decisiones. Yo quisiera, hermano, que en esta mañana, ¿verdad?, meditáramos en la historia de Lot con el fin de reflexionar si estamos considerando a Dios en cada una de nuestras decisiones. Yo le quiero predicar en esta tarde, hermano, considera a Dios en tus decisiones. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, por la escuela dominical. Gracias por ese entendimiento y esa sabiduría que le has dado a nuestro pastor. Ahora te ruego, Dios mío, que tú seas con este mensaje. Que tú seas con cada una de las personas, Señor, que estamos aquí. Señor, yo no soy digno de predicar tu palabra, no lo sé. Pero tengo tu Espíritu Santo, Señor. Y confío, Señor, en que tú me puedes dar entendimiento y sabiduría. Ahora yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en los corazones de mis hermanos y en el mío. Que haga que ardan nuestros corazones, Señor, al escuchar tu palabra. Gracias te doy, Señor. Permite que podamos meditar en esto. Perdona mis pecados, Señor, antes de todo. Límpiame de toda maldad para que este mensaje no tenga ningún estorbo. En Cristo Jesús te damos gracias y pedimos amén y amén, Señor. Estamos ahí, hermanos, en la historia de Lot, ahí en el capítulo 13, ¿verdad? Y conocemos la historia, hermanos. Llega un momento, ¿verdad?, en el que Abraham, dice la palabra de Dios, que era riquísimo en ganado. Y dice que Lot también, ¿verdad? Y podemos ver ahí, si me sigue con su vista, ¿verdad?, en el versículo 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó, ¿sí? Vemos cómo Abraham invoca, hermanos, ¿sí? Es decir, llama, ¿verdad? Es decir, busca allí Abraham en el nombre de Jehová. Dice también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero note, ¿verdad?, que sobre Lot no se escribe que él haya levantado algún altar o que él haya buscado e invocado a Dios como Abraham lo hizo. Dice versículo 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda, conflictos. Hubo ahí, ¿verdad? Dice, entre los pastores del ganado de Lot y entre los pastores del ganado de Abraham. Y llega un momento, ¿verdad?, en el que habla Abraham con Lot y le dice, oye Lot, no quiero, voy a decirlo coloquialmente, no quiero fallas contigo, ¿sí? ¿Qué te parece? Mira toda la tierra delante de ti. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, pero si tú vas a la derecha,
yo iría a la izquierda. ¿Sí? Y le hace esta petición a Lot. Y en ese momento, hermanos, versículo 10, si puede seguirme con su vista, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era ¿de qué, hermanos? De riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot, cheque versículo 11, entonces Lot consultó a Jehová para ver si era su voluntad. ¿Dice eso, hermanos? Entonces Lot invocó en ese momento a Jehová. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Hermano, lo primero que quiero llamar su atención en esta mañana es que Lot toma una decisión sin considerar y sin depender de Dios. Toma una decisión sin considerar y sin depender de Dios, haciendo sus propios planes. Hermanos, vemos cómo Lot toma la decisión que ante sus propios ojos era bueno. Se miraba agradable, pero sin embargo nos damos cuenta, ¿verdad?, que no consulta a Dios para ver si era su voluntad. Y hermano, quiero llamar su atención a que hoy en día muchos cristianos, hermanos, están viviendo, están actuando y están tomando decisiones bajo su propia manera de pensar, bajo su propia opinión, sin considerar y sin depender de Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice ahí en Proverbios 14:12, si puede ir rápido, hermano, Proverbios 14:12, para que vean que es la palabra de Dios y que no son mis palabras. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí. ¿Está ahí, hermano? Dice la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es, ¿qué, hermanos? Es camino de muerte. Hermanos, Lot toma una decisión sin depender de Dios. Lot toma una decisión, hermanos, sin consultar a Dios. Y ese es el riesgo, hermano, que muchos creyentes y muchos cristianos están tomando el día de hoy. Están viviendo, ¿verdad?, bajo sus propios deseos. Están viviendo bajo su propia opinión. La palabra de Dios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no confíes en tu propia prudencia. Hermanos, hoy tenemos, hermanos, un llamado a nuestras vidas de considerar a Dios en todo lo que hagamos. Que consideremos a Dios en todas nuestras decisiones, hermanos. Es triste hoy en día ver a cristianos que ya no piden a la dirección de Dios para sus vidas. Se creen sabios, se creen autosuficientes, hermanos. Y sería muy triste, hermanos, que en esta semana haya cristianos que hayan tomado la decisión, porque acuérdense en qué es decisión. Dios nos da libre albedrío. Hay gente allá afuera que está creyendo, ¿verdad?, en una doctrina que le titulan depravación total, donde dicen, ¿verdad?, que Dios creó el mal. Hermanos, Dios es santo. Y 3 veces santo, hermano. Y Él nos da libre albedrío, ¿verdad?, para nosotros, ¿sí?, tomar nuestras decisiones. Por eso es importante esto, hermano. Porque yo estoy seguro, hermano, y es triste, que tal vez en esta semana hubo cristianos, hermanos, que tomaron la decisión de seguir viendo pornografía, de seguir bebiendo cerveza, de seguir fumando, de seguir viendo la mujer que no es su esposa, de seguir escuchando música mundana, de seguir sin orar, de seguir sin leer la palabra de Dios, sin compartir el evangelio, de seguir sin congregarse, de seguir siendo a planes y tomando decisiones sin depender de Dios y sin consultarlo. Esta semana, hermanos, vi unas fotos ahí en las redes sociales de creyentes que se encontraban con amigos ahí en medio de fiestas, con cervezas en la mesa, con cigarros en la mesa. Historias, ¿verdad?, donde podemos escuchar el fondo y hay música mundana. Hermano, recuerde que Lot, cuando tomó la decisión, fue algo agradable a sus ojos, pero no era agradable a Dios. El pecado, hermanos, se nos va a hacer agradable. Hermanos, Salmo 1, por favor. Salmo 1, por favor. Salmos 1, por favor. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1 y versículo 2.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Note, hermanos, ¿verdad? Que el mismo salmo, nos da la clave y nos da, ¿verdad?, la característica de cómo es su nombre, ¿verdad?, que no anda en camino de malos. Es alguien que medita en su palabra, vimos ahorita, su palabra de día y de noche. Pero esa es una decisión que usted y yo debemos de tomar. Es una decisión de tomarnos de la mano al día a día. Hermano, y yo, ¿verdad?, miraba esas fotos y miraba a esos creyentes en medio de las fiestas. Hermanos, el mundo no debe impactar en nuestras vidas. Nosotros debemos impactar en el mundo con la palabra de Dios, con el evangelio, hermanos. Por eso Dios nos lo ha confiado. Debemos ser cristianos, hermanos, que hoy en día se levanten por Cristo, que decidan buscar la santidad, que decidan orar más, que decidan buscar agradar más a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, yo le pregunto, ¿cómo toma sus decisiones? ¿Considera a Dios en todo lo que hace? ¿O confía en su propia prudencia? Dice la palabra de Dios que no solamente Lot cometió el error de tomar esta decisión sin consultar a Jehová, sino que una vez, hermanos, que tomó esta decisión, no consideró las relaciones que le podrían perjudicar. Vaya conmigo ahí al versículo 13 del capítulo 13. Versículo 12 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta Sodoma. Pero mira aquí el problema. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. ¿En qué? En gran manera. Hermanos, aquí, ¿verdad?, vemos cómo Lot no considera las relaciones que a él le podían afectar y a su comunión, a su vida espiritual, porque mire, tal vez Lot pensó, no creo que me afecten algo, no creo que algo malo suceda, con que yo no sea como ellos, con que yo no fume, con que yo no tome. Yo nomás voy a estar en medio de la fiesta, pero no voy a hacer nada. Voy a estar ahí en el antro, pero no voy a hacer nada. Pero dice la palabra de Dios que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, es triste, hermanos, saber, ¿verdad?, que hoy en día cristianos están dejándose influenciar por amistades de allá afuera del mundo. Pero no todo, hermanos, lo que es hermoso a nuestros ojos es agradable a Dios. Varón, ten cuidado con esa amistad, esa amiga que tú tienes en tu trabajo. Tal vez con esa amiga, ¿verdad?, que te deja mensajes en redes sociales, puedes caer. Hermana, tenga cuidado con esa amistad, ¿verdad?, de esa hermana que dice ser cristiana, pero nomás está chismeando, hermano, y nomás está, ¿verdad?, haciendo división. Sí, puede caer. Varón, joven, señorita, ten cuidado con ese muchacho con el que estás, con esa muchacha. Se mira muy agradable, pero ante los ojos de Dios no sabemos. Recuerda que a los ojos de Lot fue algo hermoso, pero para Dios no era algo agradable. Tenga cuidado. Todos los que estamos en este auditorio, hermano, en este momento, ninguno de nosotros estamos exentos de caer, de fallarle a Dios, de tomar alguna decisión que dañe nuestras vidas. Pero se está olvidando eso, hermanos, porque hay tanto creyente que toma decisiones sin considerar a Dios. Hoy tenemos un llamado, hermanos, a considerar a Dios en nuestras vidas. Por eso vemos, hermano, tanto cristiano que se está yendo por otras corrientes, tanto cristiano que está estudiando otras doctrinas. ¿Y sabe por qué? Porque se creen firmes en sus convicciones. Hermanos, las personas, ¿verdad?, que se desviaron de la fe, conocemos de una iglesia, hermanos, que conocemos muy bien, que cayó en pecado. Y fue un caso bien pesado, hermanos. Pero eso, yo le aseguro que cuando decidieron estudiar otra doctrina, no pensaron en que podían caer. No pensaron en que podían fallarle a Dios. Ellos simplemente, ¿verdad?, se creían sabios, se creían autosuficientes. Y por eso, hermanos, pasó lo que pasó. Hoy mucho creyente se cree sabio, toma decisiones sin considerar a Dios, pero la pregunta es, hermanos, si en verdad estamos dispuestos a considerar a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué hacemos, hermanos, lo que hacemos?
¿Por qué se viste como se viste? ¿Se lo ha preguntado, hermano? Hermana, joven, señorita, ¿usted sabe si la manera en la que se viste le agrada a Dios? ¿Ya lo consultó? ¿Ya fue a su palabra? Varón, tú que te juntas con esos amigos, ¿verdad? Y que estás ahí en la carne asada y tal vez hay cerveza ahí. ¿Ya consideraste si a Dios le agrada que estés en ese lugar? Que estés en medio de ellos, que estés platicando con personas que están maldiciendo en cada momento y que por su culpa manchas tu testimonio y manchas el nombre de Cristo. Considera a Dios en sus decisiones, hermano. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a considerar a Dios en nuestras decisiones? Una vez que Lot tomó la decisión de ir por la llanura del Jordán y poner sus tiendas hasta la ciudad de Sodoma, él se dio cuenta, hermanos, que los hombres de Sodoma eran malvados en gran manera. Pero tal vez él nunca se imaginó, ¿verdad?, que iban a llegar consecuencias en su vida. ¿Sí? Pero hubo otro error de Lot. No solamente fue tomar una decisión sin consultar a Jehová, sino que una vez que tomó esa decisión, que estaba mal, persistió en su decisión. Vaya conmigo ahí a Segunda de Pedro, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7, hermanos. Sígame con su vista, dice la palabra de Dios así. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, ¿qué dice, hermanos? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Hermanos, alguien de aquí que me apoye, que me dé una definición de la palabra abrumado. ¿Alguien, hermano, que me diga con pocas palabras la definición de abrumado? ¿Alguien? Alex, tienes cara de que quieres decirme. ¿Abrumado, hermano? Presionado, ansioso, angustiado, presionado, oprimido, podríamos decir también. Hermano, si Lot estaba abrumado por la conducta de los malvados en ese lugar, la pregunta es aquí, ¿verdad? ¿Quién lo trae ahí? Estaba abrumado, hermanos. Estaba cansado, estaba oprimido, estaba tal vez ahí pensando mentalmente, ¿verdad? Castigándose, pero ¿quién lo trae ahí? No sé usted, hermanos, pero ahí en la colonia Valles del Sol, donde yo vivo, a veces podemos ver gente, ¿verdad?, que está bajo drogadicción. Ahí por la casa hay un monte ahí, y yo veo pasar a los hombres que están en adicciones cansados, hermanos, de veras. Están cansados del pecado. Usted los mira y a veces van y nos piden agua y nunca les hemos negado, ¿verdad?, ahí el agua, y llegan y se ven cansados. La pregunta es, ¿quién los trae ahí? Y ellos están conscientes, hermanos. Tú, ¿verdad?, intercambias con ellos diálogo y te dicen, no, yo quiero agarrar la onda y que esto, pero no la agarran. Bueno, le digo algo, hermano, hay mucho cristiano el día de hoy. Hay mucho cristiano, hermano, que está abrumado por el entorno en el que se encuentra, que están cansados del pecado. Ellos saben que no deben de ver pornografía. Ellos saben, ¿verdad?, que no deben hablar como hablan. Ellos saben, ¿verdad?, que no deben de ver esas cosas ni a la mujer de su prójimo, pero ahí siguen. Ahí siguen abrumados por el pecado, hermano, pero no toman decisiones por Cristo, no toman la decisión de dejar eso, siguen y se cansan, se abruman y se amargan en el ministerio, ya vienen a la fuerza a la iglesia muy apenas, pero ahí siguen. ¿Sí está conmigo, hermano? Bueno, Lot estaba abrumado, hermanos, porque él persistió en esa decisión. Él sabía que estaba mal, pero no tomaba una decisión por Dios, hermano. Y él sabía. Mire, note esto, él andaba con Abraham, él miraba cómo Abraham, ¿verdad?, levantaba un altar y adoraba al único Dios vivo y verdadero. Él miró esa comunión, él miró esa relación, pero ¿de qué le sirvió, hermanos? Así hay muchos jóvenes, hermanos, muchos hermanos hoy en día. Varón, tal vez tú miras allá a tu esposa, que está orando, que está leyendo la Biblia, que está en fuego queriendo servir a Dios. La pregunta es, ¿y tú? Igual tú, hermana, miras a tu esposo, está sirviendo, se está esforzando, quiere llegar temprano al culto, pero ¿y tú?
Joven señorita, tú tal vez miras a tus padres orando por ti, y orando por su familia, y orando por el pastor, y orando por tantas cosas, y los miras tal vez ahí en la noche leyendo la Biblia. La pregunta es, joven señorita, ¿y tú? Nos damos cuenta, hermano, que no porque Lot anduvo con Abraham mucho tiempo, él también tenía una buena comunión con Dios. Cuidado. Recuerda, hermano, que la relación con Dios es algo individual y personal. ¿Se está conmigo, hermano? Hermanos, aquí en este momento podría haber creyentes que están cansados de su pecado, que están abrumados de no saber por qué están haciendo lo que hacen. Aquí hay personas abrumados, hermanos, que saben que deberían compartir el evangelio, pero siguen con su decisión sin quererlo compartir. Que saben que no tienen que ver pornografía, pero siguen viendo pornografía. Que saben que ante los ojos de Dios la música del mundo es desagradable, pero siguen escuchando a su artista favorito. Hermano, no todo lo que brilla es oro. Es una frase que hemos escuchado allá afuera. Tenga cuidado, tenga cuidado. La palabra de Dios dice, quien diga estar firme, mire que no caiga. Cristianos hoy en día, hermano, persistían en sus malas decisiones. Vaya conmigo ahí a Proverbios 28, por favor. Proverbios 28, hermano. Proverbios 28. Proverbios 28. Capítulo 13, sígame con su vista, dice la palabra de Dios, sí. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, hermanos, note esto, porque a veces pensamos que nomás es confesar, no, y se aparta, es decir, que ya no lo hace, que busca la manera, ¿verdad?, de evadirse, dice, alcanzará misericordia. Hermano, ¿quién de aquí quiere alcanzar misericordia? Yo creo que todos, hermanos. Yo creo que todos, bueno, ¿qué tiene que hacer? Apartarse de ese pecado que le está estorbando. Usted sabe bien en las decisiones que ha tomado, usted sabe si ha tomado malas decisiones. ¿Sabe qué? ¿Por qué el día de hoy no toma la decisión de arrepentirse? De pedir más la dirección de Dios. Y decirle, Señor, ayúdame, es cierto, he tomado malas decisiones, pero quiero hacer un cambio de dirección. Yo sé, ¿verdad?, que he persistido en no querer obedecer tu palabra, en lo que tú me mandas, pero Señor, ayúdame, quiero alcanzar tu misericordia. Hoy Dios nos hace un llamado a arrepentirnos, hermanos, y a considerarlo en nuestras decisiones. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, vemos que Lot no solamente toma una decisión, sino que persiste en esa decisión, sin darse cuenta que las personas, ¿verdad?, eran malvadas, que esas relaciones le iban a perjudicar. Pero Lot, hermanos, también persistió en su decisión, ignorando, hermanos, fíjese bien, ignorando la misericordia de Dios. Vaya conmigo ahí a Génesis capítulo 14, por favor. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Dice la palabra de Dios, hermanos, que hay un momento en el que unos reyes se levantan una guerra, hermano, contra los reyes de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Y levantan una guerra contra esta ciudad, pero ahí, acuérdense, ahí se encuentra Lot. Que a propósito, de primero decía que Lot solamente había puesto las tiendas a orillas de la ciudad, pero ahora se encuentra en la ciudad. ¿Sí se da cuenta cómo uno se empieza a contaminar? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que una vez, mire conmigo ahí desde el versículo 10, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también, ¿a quién, hermanos? A Lot. Ahí anda Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Job al norte de Damasco, y recobró todos los bienes. ¿Y también a quién? A Lot.
su pariente, sus parientes, sus bienes, a las mujeres, a la demás gente. Hermano, una vez que estaban en guerra, ¿sí?, se llevan de prisionero a Lot, ¿sí? Empieza Lot a sufrir las consecuencias de esa decisión y de estar en ese lugar que no agradaba a Dios. Y dice la palabra de Dios que alguien va con Abraham, le dice: oye Abraham, allá, ¿verdad?, entraron en guerra con Sodoma y Gomorra, ya tienen a Lot. Y Abraham, ¿verdad?, toma a su gente, va a aquel lugar para libertarle y le libera. Pero déjeme decirle esto, hermano, no fue Abraham quien liberó a Lot, ni la gente de Abraham, fue la misericordia de Dios. Fue la misericordia de Dios, hermanos, en la vida de Lot, que él permitió que pudiera ser libre una vez. Y déjeme decirle algo, hermano, muchos aquí en este lugar, de los cuales yo soy el primero, ¿sí?, hemos recibido segundas, terceras y cuartas oportunidades de parte de Dios. Su misericordia nos ha alcanzado, nos ha librado de cosas, ¿verdad?, de decisiones malas. Y en este momento la misericordia de Dios había llegado a la vida de Lot. Le habían libertado una vez más, pero le digo algo, hermano, Lot lo ignoró. Yo me imagino, ¿verdad?, cómo Lot no se puso a pensar ahí en ese momento: pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo aquí a mis hijas, tengo aquí a mi esposa, les estoy perjudicando. ¿Por qué no hago un cambio de dirección? Conocí a Abraham, Abraham le libertó. Oye Abraham, ¿no tienes pero un lugarcito? ¿Qué me aconsejas? O déjame consultar a Jehová, déjame ver qué puedo hacer. Pero aunque ya Lot la había librado una vez, Lot siguió ahí, ignorando la misericordia de Dios. Dice el Salmo 136:1, no tiene que ir ahí: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermano, si usted ha tomado una mala decisión, déjeme decirle, la misericordia de Dios todavía está vigente, amén. Pero usted tiene que tomar una decisión. Sí, tiene que tomar una decisión. Lot ignoró la misericordia de Dios. Y aunque tuvo una oportunidad más, no quiere decir que para usted, para mí la va a ver. Hermano, aproveche la misericordia de Dios antes de que llegue el adulterio, antes de que llegue la fornicación, antes de que llegue el embarazo no deseado, antes de que llegue esa mala decisión, ¿verdad?, que te va a hacer alejar del ministerio, antes de que llegue, ¿verdad?, el dejarte de congregarte como algunos tienen por costumbre. Hermano, toma una decisión y aprovecha la misericordia de Dios. Lot había ignorado la misericordia de Dios. Y le digo algo, hermano, una vez que la había librado, una vez que Abraham le había libertado, tuvo que sufrir las consecuencias. Tuvo que sufrirlas. Y en este pasaje vemos solamente algunas consecuencias que les quiero compartir. La número 1, la pérdida de su esposa. Vaya conmigo ahí al capítulo 19. Capítulo 19, dice el versículo 16, y me voy a brincar otro versículo, pero quiero leérselo porque es de lo que estamos hablando. El versículo 16, capítulo 19 dice: y deteniéndose los varones asieron de su mano, es decir, los hombres que habían ido, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según que, hermanos, la misericordia de Jehová. Era Dios, hermano, mismo quien le estaba libertando, ¿verdad?, una vez más a Lot. Una vez más le está ayudando. Una vez más, ¿verdad?, no quiere que sufra las consecuencias. Dice versículo 24 del mismo capítulo 19 al 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot, ¿qué, hermanos?, miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Hermanos, estudiosos creen que si la instrucción era muy clara de parte de estos hombres hacia la familia de Lot de no voltear a la ciudad, los estudiosos creen que esta mujer había volteado porque esa ciudad había tenido gran influencia en ella. Había pasado tiempo. Y ella tal vez, ¿verdad?, en ese momento cae en incredulidad, y ella tal vez, ¿verdad?, ¿por qué? Y es que si ahí vivíamos, y si esto, y si lo otro. Ella decide voltear, y Lot sufre las consecuencias de que su mujer se convierta en una estatua de sal. Y la segunda consecuencia, hermano, no solamente pierde a su esposa,
sino que pierde el respeto de sus hijas. Vaya conmigo ahí al versículo 30 del mismo capítulo 19. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Y dice la palabra de Dios, hermano, que sus hijas decían: tal vez no hay algún morador en la tierra, ¿qué te parece si nos llegamos a nuestro padre? Vamos a embriagarlo. Y en la noche, ¿verdad? Yo me meto con él, y luego mañana tú con él. Y estas mujeres se meten con su padre, y ellas tienen hijos de su padre. Pero hermano, note esto, que es algo que yo meditaba. Usted sabe que los ángeles llegaron a la ciudad y lo primero que le dijeron: oye Lot, Dios va a destruir este lugar. Pero Lot, ¿verdad? Y según la misericordia de Dios, él al recibirlo halla gracia ante los ojos de Dios una vez más. Y le van a libertar. Y hermano, usted imagínese la escena. Está la ciudad en donde usted se encuentra a punto de ser destruida. La instrucción es clara, hermano: sal rápido, vámonos, aquí Jehová va a hacer descender algo, ¿verdad? Va a destruir la ciudad. Hermano, pregunta: ¿qué es lo primero que usted toma en un caso de emergencia? ¿Qué toma? ¿Cómo, perdón? Los hijos, la esposa. ¿Y de cosas materiales qué toma para sobrevivir? Agua, ok. Alimento, ok. Tal vez ropa. Oye, pues no sabemos dónde vamos a vivir ahí en un monte por ropa. Bueno, es interesante que aunque estuve investigando, hermano, para qué se usaba el vino en ese entonces, porque también tenía algunos otros usos. Pero es interesante que en un caso de emergencia de ese tipo, las hijas de Lot tomaron vino para llevarse. Los estudiosos creen, ¿verdad?, que ellos ya estaban bien influenciadas por aquel lugar, tanto que miraban cómo los hombres se embriagaban y maldecían a Dios. Tal vez sus hijas ya estaban contaminadas. Tal vez su esposa ya estaba contaminada. Y luego tuvo que sufrir las consecuencias. Y después ellas, hermanos, tendrían hijos, que en este caso dice ahí el versículo 37, sígame con su vista. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los que, hermanos, moabitas hasta hoy. Versículo 38, la menor también dio a luz un hijo y llamó a su nombre Ben-Amí, el cual es padre de ¿qué? De los amonitas hasta hoy. Hermano, los amonitas y los moabitas serían quien después pelearían tantas veces con el pueblo de Israel. Lo que le quiero transmitir, hermano, es: tenga cuidado con sus decisiones, porque sus hijos lo están viendo. Oye, hermano, usted quiere que su hijo gane almas, pero no lo mire usted. Usted quiere que su hijo tenga una buena comunión con Dios, pero no lo mire usted. Usted quiere que su hijo sea fiel a los cultos y que llegue puntual, pero no lo hace ni usted. Tenga cuidado con las decisiones que toma. Hoy Dios nos dice: considérame en tus decisiones. Eva, hermanos, tomó la decisión de comer del fruto que no debía sin considerar a Dios. Caín tomó la decisión de matar a su hermano Abel sin considerar a Dios. Noé tomó la decisión de embriagarse, hermanos, una vez que había bajado del arca sin considerar a Dios. Moisés tomó la decisión de golpear la peña cuando solo debía hablarle sin considerar a Dios. Sansón tomó la decisión de revelarle a Dalila el secreto de su poder sin considerar a Dios. David tomó la decisión de tomar por mujer a Betsabé, y no solamente tomarla, sino matar, ¿verdad?, a su esposo Urías sin considerar a Dios. Salomón tomó la decisión en los últimos momentos de su vida de seguir a dioses ajenos sin considerar a Dios. Jonás tomó la decisión de no ir a Nínive, ir al lado contrario sin considerar a Dios. La esposa de Job decidió decirle a Job: maldice a Dios y muérete, sin considerar a Dios. Y esas palabras, hermano, por esas palabras las recuerdan hasta el día de hoy. Considera a Dios en sus decisiones. No me va a dejar mentir, hermano. Cuando escuchamos historias de personajes de la Biblia como estas, siempre recordamos más las cosas malas que las buenas. Hoy Dios nos hace un llamado a arrepentirnos de las malas decisiones que hemos tomado. Somos hijos de Dios, lo escuchamos ahorita en la mañana. Dios tiene grandes planes para esta iglesia y para cada uno individual. Pero necesitamos tomar decisiones por Cristo. Señor Padre Celestial,
Gracias te doy, Señor, porque podemos tener al alcance tu bendita palabra. Señor, yo te pido perdón por mis malas decisiones. Yo sé, Señor, que hace tiempo yo tomé malas decisiones y hoy sufro consecuencias. Hoy me avergüenzo de algunas cosas, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname por tanto tiempo manchar tu nombre, por decir que era cristiano, pero lo único que hacía era quemar tu nombre. Y yo te ruego, Señor, por cada corazón en este auditorio, porque yo sé, Señor, que si me diste este mensaje es por alguien, Señor. Es porque tal vez no soy el único. Yo sé que tal vez algunos de mis hermanos me pueden acompañar y el día de hoy quieren tomar una decisión de considerarte nuestras decisiones. Y todos con los ojos cerrados, Señor. Hermanos, yo quiero hacer una invitación. La invitación de que consideres a Dios en todas tus decisiones. Tal vez estás recordando algunas decisiones en las que le fallaste a Dios, en las que no pensaste en Él, pero hoy Dios te da la oportunidad de que lo consideres en tu vida y en tus decisiones. Hermanos, yo no sé quién quiere tomar esta decisión, pero quiero orar por ti. Levanta tu mano y voy a orar por ti. Amén, 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 amén. Gracias, hermanos. Amén, 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 amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, porque tu misericordia está vigente, porque aún la podemos alcanzar. Señor, tú sé con cada persona que tomó decisión. Bendice su vida. Bendícelo a Él. Gracias te doy, Señor, por este mensaje. Gracias te doy por mis hermanos, por mi pastor, por este lugar, porque podemos venir y escuchar de tu palabra y ponernos a cuentas contigo. Gracias te doy por tu amor y por tus misericordias que son nuevas cada mañana. En Cristo Jesús te damos gracias y pedimos. Amén y amén, Señor.